El mexicano Juan Villoro, uno de los cronistas más innovadores y vibrantes de América Latina, está en Buenos Aires para hacer de todo. Dicta un seminario para periodistas, va a asistir al estreno de su obra teatral Filosofía de Vida con dirección de Javier Dolté y además se publica su novela Materia Dispuesta. Esto es lo que conversamos en la Fundación Proa que lo trajo al país. Hablemos de Filosofía de Vida, la obra de teatro que está poniendo en escena Javier Dolté. ¿Qué significa para vos un autor mexicano, si es que esa categoría te parece todavía válida, ver su obra encarnada en una lengua tan marcada como la porteña, incluso con otra gestualidad? ¿Qué pasa en ese pasaje entre una escena y otra? ¿Qué se pierde y qué se gana? El hecho escénico siempre es local en el sentido de que tiene que conectar con el público que tiene enfrente, ¿no? La famosa cuarta pared del teatro, en donde las personas están atestiguando lo que sucede y la obra solo existe cuando hay una reacción posible, ¿no?, de esas personas. En esa medida hay un componente local, por más que se trate de una obra clásica o de una obra escrita en otra literatura. Para mí ha sido muy estimulante que Filosofía de Vida tenga una adaptación argentina hecha por Javier Dolté, en la que yo colaboré. Obviamente Javier conocía muchísimo mejor que yo todos los giros y todo, digamos, todas las alusiones, los valores entendidos con los que teníamos que trabajar en Argentina, pero desde luego a mí me pareció muy interesante porque algunas cosas de la obra cambiaron, es decir, hicimos recortes, de hecho, tiene otro modificaciones. título, ¿no? Tenemos otro título, en México se llama El filósofo declara, aquí tiene otro título que es Filosofía de Vida, de modo que este ajuste para mí fue muy interesante porque fue como recuperar un trabajo esencial y decantarlo para que pueda operar en otro medio. Yo creo que no hay teatro sin adaptación. Es decir, Hamlet puede durar 5 horas o puede durar 1 hora y media, ¿no? Pero evidentemente aquí lo que hicimos fue tratar de que la obra funcionara, ¿no?, en sus propios términos y con sus propias reglas para el público argentino. Juan, la pregunta brava, la última, porque hoy estás dando una conferencia sobre ese tema. Sabemos por Reporteros Sin Fronteras y por la Sociedad Interamericana de Prensa que en apenas 2 años México pasó a encabezar la lista de víctimas del narcotráfico entre los periodistas. Sí, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es hoy en día el país más peligroso para ejercer el periodismo. Es un puesto que se ha disputado en los últimos años con Irak. Es algo muy dramático porque impide cubrir la noticia que se ha convertido en la historia rectora del México en los últimos 4 años, en donde ha habido más de 40,000 muertos en el combate contra el narcotráfico. Es algo muy curioso constatar que en los periódicos, digamos, del 30 al 50% de las noticias se trata de reportajes que tienen que ver con el tema de la seguridad y del narcotráfico, del 30 al 50%. Al mismo tiempo, esto es difícil de cubrir, especialmente en los periódicos locales y en las zonas más afectadas por el narcotráfico, como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California Norte, Veracruz, Michoacán. Son bastantes zonas. Entonces la situación crítica es que el tema esencial se tiene que cubrir de manera tangencial, ¿no? Porque evidentemente hay diversos tipos de injerez o presión. Por un lado está la posibilidad de que un periodista reciba dinero o simplemente se le amedrente y se diga que no haga nada, y la otra, que pierda la vida. En estas circunstancias, muchos periodistas locales lo que están haciendo es hacer información local, pero para medios nacionales, es decir, evitar tener una caja de resonancia en su propio espacio, el canal local. Entonces, es una de las maneras de seguir informando, ¿no?, sin perder la vida en el intento. Evidentemente los periódicos no pueden solucionar un problema militar y un problema social tan profundo como el del narcotráfico. Este es un problema múltiple y uno de los errores, a mi modo de ver, de la forma en que se ha enfrentado, es que básicamente se ha visto como una contienda logística, una contienda militar, en donde en la medida en que se vayan ganando batallas parciales, se tendrá un control más o menos aceptable de la situación. Desde luego que es importante que haya una variable de este tipo, porque no se puede ser tan ingenuo como para pensar que vas a combatir
a los criminales con un simple rollo de buena onda, pero es un problema múltiple, tiene que ver con redes financieras que no se están atacando, con un mercado muy claro, mientras las drogas sean una mercancía atractiva al lado del país que es el máximo consumidor de drogas, México no va a tener una alternativa clara. Entonces una política de legalización de ciertas drogas es necesaria. Al mismo tiempo se trata de un problema social y cultural muy importante, porque para la mayoría de los que participan en el narcotráfico, simple y sencillamente se trata de la mejor opción objetiva que tienen. Es muy irreal suponer que se trata de gente malvada, tocada por un tridente diabólico que los incitó a actuar de esta manera. La mayoría de ellos son personas que en el espacio en el que se desarrollaban no tenían una alternativa cultural, religiosa, deportiva, política, social superior a la de ser narcotraficantes. Esto les da dinero, sentido de pertenencia, les da autoestima, les da recompensas, valoración social y familiar muy grande, les da todo lo que normalmente te debería dar la educación, claro, de manera breve y con una sanción posible de la muerte, pero que eso lo sabemos también puede ser un atractivo. O sea, jugar a la ruleta rusa puede ser muy interesante. Dices, tienes una vida breve, profundamente intensa, le vas a dejar una casa a tu madre cuando te mueras. Y es un modo de vida. Entonces, ¿a qué ha llevado esto? Ha llevado a la integración de una realidad paralela. Generaciones de mexicanos que han estudiado en escuelas de narcotraficantes, se han casado en iglesias de narcotraficantes, han ido a hospitales de narcotraficantes, viven en fraccionamientos de narcotraficantes, es decir, han hecho toda su vida en un entorno controlado por el narcotráfico que desde hace 40 años opera. El enfrentamiento es necesario, pero tiene que ser multifocal, tiene que atacar todas estas variables para que cuando una persona decida no ser narco, pueda tener una alternativa cultural y social válida que le permita tener valores que hagan que la alternativa sea más importante. O sea, el problema ahora no es que se pierdan trabajos, sino que los trabajos que quedan, todos ellos, son ilegales.